La que se va a liar. Pues todo el mundo te da sus excusas y tal. Mira, no, es que me tengo que ir enseguida y tal. Entonces yo creo que vamos a empezar las que estamos y vamos a presentar el docu Sin miedo al VIH. Está aquí su director David Arteaga y sus compis y activistas que han participado en la elaboración del mismo, Quique Poveda, Chema Serrano, y tenemos aquí al doctor José Ramón. Bueno, esta cabeza cualquier día, cuando quieras, José Ramón, me la cambias. Bien, entonces, es un documental sobre el VIH que yo, la primera vez que lo vi, pues también dije, jo, en el siglo XXI estamos todavía con el rollo este que te suena como un poco arcaico, ¿no? Lo del VIH. Entonces, me hizo pensar en mi época de estudiante en la Universidad de Navarra, y en 1986, por ahí, fue de los primeros casos un colega que le detectaron a la vez VIH-Sida, y era, pues, claro, como una enfermedad, era como casi el demonio, ¿no? Pero yo me doy cuenta que ha pasado el tiempo. En esa época hubo anuncios institucionales que yo creo que no van a volver tan directos, ¿no? Como el SIDA no da, que me parece que, o sea, se lo pones ahora a la juventud y flipa. O sea, ahora te detienen si pones eso. Entonces, también he tenido amigas con el VIH. Aquí en Logroño es de las primeras madres que tuvo una hija sin transmitir el VIH a su hija. O sea que lo del SIDA y el VIH son, digamos, realidades que han formado parte de mi vida. Y me parece que es interesante que tengamos esta visión un poco global desde los 80 hasta ahora, y gente que sigue luchando y sigue, pues, intentando mostrar, pues, esta realidad que es la nuestra, ¿no? Y pues que se pinta ya en Toku. Yo ponerme el micro porque es que me da como cosa, pero bueno, tenemos la suerte de tener con nosotras a David Arteaga, que ha sido el director, y a las personas que han participado en el vídeo, que son Quique Poveda, que va a pasar ahora mismo, puedes pasar. Por fin me lo he aprendido. Es de la Fundación 26 de Diciembre, que es un colectivo LGTBI de Madrid, que tiene ahí una sede, bueno, al menos yo conocí la sede que estaba como en la parte, eso, en Lavapiés, y es una casa de acogida para las personas LGTBI de cierta edad, pues que sienten esas opresiones, que me parece además súper importante. Entonces hay un punto, que no me acuerdo, el punto positivo, me parece que es donde habláis de las personas LGTB que han estado o han sido diagnosticadas. Ah, mira, me has puesto la presentación. Ah, mira, qué gracioso. Bueno,
si me pones la primera diapositiva, esa del planeta. Gracias. Bueno, pues, ¿quién las está pasando? ¿Quién las pasa? ¿Me pasáis la siguiente? Bueno, bien, entonces estaba hablando primero de ellos, ¿no? Entonces, Quique Arteaga, Chema Serrano, que también es una de las personas que ha participado, que si quieres levántate para que te vean, él es el que estaba ahí, Entonces, es de la... Vale, nos podemos hacer ahí. Es de la asociación Kogan de Madrid, que son de las pioneras LGTBI que hubo, y me imagino que súper combativas, porque en esos años, pues... el tema del VIH, que es una cosa que ahora está como casi semi-abandonada, pues hubo una época en la que, pues sobre todo, pues la estigmatización, ¿no? de que era una enfermedad letal, sobre todo de maricones. Entonces, Sí, estoy bien aquí. Sí, bueno, a ver. Bien, espera que me llevo la chuleta. Y luego ha venido... Espera, que lo voy a decir bien, ¿eh? Me voy a dar la vuelta. José Ramón Blanco, que es médico del Hospital San Pedro, de la unidad de enfermedades de transmisión sexual, o de, sí, infecciosas, ¿no? O así le llamáis. Entonces, bueno, lo que os he dicho antes, ¿no? A mí, cuando vi este documental por primera vez, pues me llevó a mi época de 1980 y pico, de cerca de los 90, cuando estaba estudiando y había mucha gente seropositiva cerca de ti y tal. Entonces, cuando nos planteamos traer el docu aquí, pues me pareció muy interesante por lo que decíamos al principio, porque parece que el SIDA no existe. Según las cifras, bueno, estas son las cifras del planeta Tierra, ¿no? Entonces, 35,3 millones de personas en el mundo viven con el VIH, y lo que es flipante es que 19 millones no lo saben, es decir, un 40%. Esto es a nivel global, planetario. En España, en el Estado español estamos un poco mejor, el 18% no lo sabe, y son esas personas las que siguen pues difundiendo, transmitiendo esa enfermedad. Entonces, esto también me ha parecido muy interesante, que de esos 35,3 millones de personas en el mundo que viven con VIH son hombres que tienen sexo con otros hombres, que me parece que está muy bien dicho, ¿no? Personas heterosexuales. Por ejemplo, La Rioja rompe un poco la dinámica del territorio nacional, y aquí hay más infecciones por personas heterosexuales, porque claro, hay 20 casos al año, ¿no? de VIH. Entonces, claro, pues, o sea, igual no es muy representativo. Y luego las personas que se inyectan drogas, pues en un principio sí que los yonkis, vamos, yonkis, SIDA, VIH, pero yo creo que también las instituciones y el Estado tuvieron una lucha brutal contra o sea, hay un estigma también contra los yonkis, y ya si eres y maricón, ni te cuento, ¿no? Y creo que ahora las personas que se inyectan droga no tienen el VIH, porque ha cambiado un poco también la dinámica de drogarse. O sea, ahora la gente no se pincha, porque lo de las drogas, y sobre todo la vía intravenosa, fue brutal la estigmatización. Vale, si me quieres pasar la otra... Oye, al final me aparece aquí mogollón, tampoco quería... Bien, bueno, en el Estado español, para que nos hagamos idea, 145.000 personas viven con VIH. Y aquí, bueno, es un poco menos el porcentaje, el 18% no lo sabe. En La Rioja, ves, pues es lo que te decía, entre 15 y 20 casos al año. Creo que, bueno, si no me corrige aquí el profesor, el diagnóstico es tardío, es decir, que aquí las instituciones están desaparecidas. De hecho, hemos intentado que viniera aquí la asociación, o no sé muy bien cómo se llama, y bueno, como era sábado, en fin, no nos gusta trabajar los sábados, bueno, cosas. Y el mayor porcentaje de personas son personas heterosexuales. ¿Qué pasa? Que aquí no existe la educación afectivo-sexual. Me imagino que en otros sitios... El diagnóstico tardío es un problema mundial, no es única y exclusivamente testimonial a nivel nacional. Hablamos del diagnóstico tardío cuando llegas suficientemente tarde, porque las defensas han bajado tanto que estás en riesgo de contraer infecciones oportunistas. Lo que pasa es que cada vez estamos exigiendo cifras de CD4 más altas, de defensas, y entonces aún así están llegando muy tarde algunos diagnósticos. Es un problema también
de no solo de pedir la prueba del VIH en los centros de salud, sino que haya personas que soliciten que se les realice la prueba del VIH, ¿no? Yo creo que este es un aspecto fundamental. Y hacerla periódicamente, no solo una vez. Bueno, lo quería enfocar un poco ahí. Es decir, o sea, ¿qué persona ahora dice, bueno, voy a hacer esta prueba? O sea, las pruebas tienen que salir a la calle. Tú no puedes ir a una farmacia y pagar 40 euros o ir al centro y dar tus datos, tu DNI, no sé qué. O sea, esto sí que... Yo creo que en el siglo XXI, que estas cifras a mí me producen escalofríos. También me parecía importante en el debate... A ver, yo lanzo cosas para que intervengáis, por favor, ¿eh? Y más que nada teniendo a ellos presentes. El tema de la profilaxis me parece una cosa brutal, porque antes la profilaxis post, que es como lo de la pastilla al día después con lo de la preñez, pues si crees que has tenido una relación de riesgo, pues al día siguiente puedes solicitar esa pastilla, sería la profilaxis post, pero a mí me parece un poco de riesgo lo de la profilaxis pre. Es decir, yo me tomo esto, hago lo que quiero y ya no pasa nada. Porque claro, además del VIH hay otras muchas enfermedades de transmisión sexual. Tampoco los preservativos son accesibles. Aquí a nosotros nos los quitan de las manos, quiero decir. Es verdad, tenía que haber como dispensadores, o sea, no sé. Yo lo lanzo ahí, vosotros hablar si queréis desde vuestra postura o si alguien quiere, yo cedo ya el micrófono, porque es que si no me pongo... Espera, que la que da el micrófono soy yo. Como la esa que sabe el genio. Bueno, yo quería comentar que estabais hablando de personas heterosexuales y gays, y yo he echado en falta a mujeres y a lesbianas, bisexuales, aparte del colectivo heterosexual, sin más que... Hola, buenas. David Arcano. Lo primero, gracias por emitir el documental. Estoy muy contento de estar en mi ciudad, la verdad. Muchas gracias a María Arcoiris y a CNT por dejarnos este espacio. Y nada, te respondo a tu pregunta, que me hicieron en Madrid en la presentación también. Yo contacté con los colectivos de Madrid, yo creo que contacté con todos. Me respondieron COBAM y la Fundación 26 de diciembre y bueno, yo en principio quería buscar los dos géneros, pero solo se salió masculino. No tengo nada en contra con femenino y tal, pero sí que es verdad que los homosexuales son con más riesgo de tener VIH que las chicas o lesbianas o etcétera, o mujeres. Todo. Y por eso que no tengo, es porque no salió la ocasión de salir en el documental, porque es algo muy personal y que una persona con VIH te exponga su vida o sea, que es que no tuve respuesta de casi ninguna asociación, colectivo, porque no querían ser públicas, o sea, sus vidas. Y estos dos son unos artistas que nos han enseñado su vida y un fuerte aplauso por ello, ¿no? Y bueno, no sé si te he respondido a la pregunta, pero... De todas maneras, hay muy pocas mujeres visibles en el Estado español y en Madrid en particular. No te creas que es tan fácil buscar una mujer transexual que ejerza la prostitución y que quiera salir en un documental, o una mujer hetero con VIH que quiera salir en un documental. Hay muy poca gente. Sí, hay una chica, Cristina, que es de Apoyo Positivo, una organización generalista de Madrid, y ha salido en todas partes y dice que está ya hasta el coño de salir ella sola en el sitio. Y a veces cuando me pasan un bolo como el marrón del chiquillo este, que nos llegan muchos y quieren una mujer y no doy su teléfono, pero la llamo y le dicen no, que yo no vuelvo a salir. Hay muy pocas mujeres visibles y a nivel de Estado tampoco. Pueden haber, vamos, gente que en un momento dado pueda salir en la sexta o en la primera y que salga con persona con VIH, y eso somos muy poquitos en el Estado español, Madrid incluido. ¿Queréis decir algo?
Sí, no solo por aclarar la cosilla, con el tema de las lesbianas, sí que es verdad que, vamos, que me corrija el doctor si no, pero por transmisión por vía sexual entre lesbianas son casos muy contados a lo largo de la historia. Entonces, realmente no hay, a nivel estadístico, digamos, es muy poco relevante, que eso no quiere decir que tenga que quitar importancia. En la parte de las mujeres transexuales sí que es verdad que hay más casos, pero es cierto que, y aquí viene el problema del estigma otra vez, las mujeres transexuales afrontan un estigma que es el más grande dentro del colectivo LGTBIQ+, y precisamente, no sé, pues encontrar mujeres transexuales visibles es mucho más complicado por eso, porque ya afrontan un estigma muy potente, y encima sumar el estigma del VIH les complica muchísimo más, y es súper difícil encontrar esa parte. O sea, no es que el documental esté orientado hacia público solamente masculino, sino que cuesta mucho. Hay lo de lo que comentaban en algunas cortes, que son grupos de pacientes que sigues en el tiempo real, la inclusión de mujeres trans es excepcional. No hay datos como para poder llegar a sacar tampoco conclusiones. Son incluso series americanas, con muchos miles de pacientes, y el porcentaje de mujeres trans es excepcional como para poder llegar a sacar tampoco conclusiones. Eso no es un tema. También en parte porque está infrarrepresentado por el alto número de hombres y de sexo-hombres que son los que están en estos estudios. Es una de las cosas que está pasando. Y también, en relación con lo que comentaba antes del uso de drogas intravenosas, y los programas de intercambio de jeringuillas hicieron una labor muy importante. El hecho de no compartir jeringas, que eran programas de intercambio, eso fue una labor también fundamental a la hora de cortar lo que era la evolución de drogas. Sabéis que vuelve a rebrotar otra vez el tema de la droga, y se están describiendo otra vez brotes de un número importante de pacientes infectados por drogas, porque está volviendo. Estados Unidos está teniendo un problema también importante, y lo que nos tememos es que esto más pronto o más tarde puede acabar llegando a todo. Voy a aclarar una cosita. Yo parece que soy aquí la única mujer que está sentada de estos tres valientes, ¿vale? David está también representando lo que es su documental. Yo simplemente he estado aquí ayudando en lo que es la parte técnica como guionista, luces, cámaras, y etcétera, etcétera. O sea, estoy aquí colaborando también, he participado, pero en plan más como David. O sea que si tenéis alguna duda, a estos tres, ¿vale? Un fuerte abrazo para ellos tres. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? Yo quiero comentar. ¿Sí? Es algo que has dicho, bueno, es algo que has dicho sobre la PrEP, que es que me ha hecho como sentir como que si te tomas la PrEP puedes follar todo lo que quieres, lo que quieras. Hay una parte, a mí me parece, yo estaba un poco investigando el asunto, y sí que hay una parte, pues en estas aplicaciones de chicos de folleteo, que pues son la PrEP de un tipo, que es decir, a mí no me pasa, pero veo que puede ser un riesgo o una situación, o sea, como el VIH ya parece como que forma parte del pasado, entonces yo a mí no me molesta, ya puedo follar con quien quiera, y bueno, los jóvenes follan los preservativos, yo no sé si lo sabéis, pero eso del preservativo es muy residual. Todo el mundo dice que lo usa, pero al final nadie se lo pone. Vale, lo que opino yo, no sé si sabéis que la semana pasada ha sido el Pride de Maspalomas, van un montón de personas, y yo lo pienso así: si ahora mismo yo me voy al Pride, me tomo la PrEP una semana antes, imagínate que me drogo, pierdo la cabeza, follo con cualquiera, tendrá el VIH, no lo tendrá, da igual, pues llego a Madrid y es de algo que me he salvado. Pues yo lo miro así, en el sentido, sé que hay personas que dicen sí, pero si tienen la PrEP van a follar más, pero no van a tener el VIH, y si no tienen el VIH no se va a gastar dinero en medicamentos, y es como, yo qué sé, es mejor protegerse a uno mismo que no acarrear algo toda su vida. Yo lo veo así, ¿eh? No... Sí, pero como tú dices que la gente no lo va a hacer, la gente folla sin condón, la gente folla sin cabeza, la gente folla como quiere. El mundo no tiene cabeza, es como torsos desnudos sin cabeza. Claro, es lo que hay en el Pride de Maspalomas, en el Pride de Madrid, es lo que hay.
Yo lo veo una medida muy interesante que, pues bueno, te puedes quitar algo de tu vida que te va a perjudicar. También yo creo que el estigma de la pastilla también va muy unido a decir, bueno, si me lo tengo pues yo, a ver, yo no veo mucho estigma. Es una enfermedad relacionada con el sexo y al final el sexo siempre ha sido un tabú. Entonces, si tú te tomas la pastilla y te pones a follar con una loca, pues eso también se estigmatiza. De hecho, ¿por qué hay tantos problemas para que esa pastilla aparentemente, según la OMS, tiene esos beneficios? En España no ha sido aceptada. O sea, es que, ¿por qué está tan estigmatizado? Quiero decir, mira, me parecía muy interesante la reflexión del médico que decía, a ver, yo soy seropositivo, tengo mi viremia es indetectable, yo no voy a poder transmitirlo porque, o sea, tú dices que tienes una hipertensión o que tienes una cardiopatía cuando vas a follar con alguien, entonces, si tú estás protegido o protegida, ¿por qué tienes que decir? Creo que es interesante también ese debate. La aportación. Varias cosas. Yo creo que la PrEP es una medida más de protección, porque también está el tema de la sífilis de transmisión sexual. O sea, si algo que estamos hablando es un aumento de la sífilis, de la gonococia, y eso es un tema también alarmante. Sabéis que no hace mucho se ha descrito el primer caso de gonococia que era resistente a todos los antibióticos que había para ver. Esto ha sido en el Reino Unido, se ha podido solucionar, pero esto es un tema que va a ir en aumento. Sí que hay decisiones en el ministerial para implantarlo esto, porque como bien ha dicho Santi en el vídeo, es un tema que hay evidencias y el tema también es saber cómo habrá que implantarlo, dónde, qué controles habrá que hacer. Y para la PrEP es muy importante también la adherencia al tratamiento. O sea, no puedes tomar una profilaxis un día sí, olvidarte otros, porque eso al final sí que también supone un riesgo, con lo cual también eso es importante. Luego, si estás tomando la PrEP, pasar los controles de salud, de los efectos secundarios de la PrEP. Tiene que haber, aparte de un punto de dispensación, tiene que haber un punto que controlen las analíticas como las del VIH y, bueno, y si tienes algún efecto secundario que los tiene. ¿Cómo se consigue ese medicamento ahora? Pues ahora mismo por internet. Porque claro, entonces para utilizar las líneas sanitarias de ese producto, Sí. se está, según las ciudades, los controles de calidad, hay algunas ciudades que enseñan a la gente a conseguir las pastillas por internet y tienen unos médicos especialistas que son la gente que cada 3 meses les hacen las revisiones a la gente que está en PrEP. Pero vamos, hay que comprarla, tienes que pagarla por internet, está muy baratita, tampoco es una cosa que nada más que sirva para ricos. Sí, yo lo único añadir que, o sea, con el tema de lo que estabas diciendo, las IPS siguen estando ahí, aunque exista la PrEP, que es solamente para el VIH, el resto de IPS siguen ahí. Lo único que entonces lo que hay que hacer es enfocar las campañas que ha habido hasta ahora solamente para prevenir el VIH, enfocarlas a las IPS en general. Entonces, ¿por qué seguir enfocando hacia el VIH si hay un montón de estrategias para prevenir el VIH, como es el tratamiento como prevención, la PrEP, el preservativo? ¿Por qué seguir fomentando el estigma sobre el VIH cuando ya tenemos un montón de mecanismos para prevenirlo? Y de hecho, ya no solo sobre la persona que tiene VIH, sino sobre también la persona que no tiene VIH puede tomar sus propias medidas. Entonces, vamos a enfocar las campañas hacia el resto de IPS, que es lo que nos está haciendo. Pero algo hay que habrá que ir quitando, porque sí, o sea, coincido completamente contigo. Hay determinadas enfermedades que sí, y otras que no. O sea, es decir, una enfermedad que está controlada, si yo no la transmito, si yo tampoco la manifiesto la enfermedad, porque estamos todo el rato, pues porque hay otras cosas detrás. Claro, claro. Hay muchas cosas que son... Sí, el tabú de la sexualidad, que es lo que nos aborda y que lo que se dice en el vídeo, que el médico mismo lo dice, es que no se habla de educación sexual ni en los centros escolares, ni en la población joven. De todos modos, también es cierto que este tema, mismo que falta información de qué pasa y cómo se contagia, la gente sabe que existe esa pastilla de antiteo, porque yo reconozco que no lo sabía hasta que no lo. O sea, que como yo habrá millones de personas.
Entonces también viene ahí todo el miedo a no saber muchas veces cómo actuar ante las cosas. Entonces, volvemos a lo mismo, por el antes o por el después, falta de información. Sí, claro. Sí, y falta de información interesada. A ver, las chicas sí que es verdad, lo que decías, que básicamente el VIH lo tienen hombres que practican sexo con otros hombres. Entonces, de las pocas cosas que las mujeres, con independencia de su orientación sexual y demás, nos podemos librar. Pero eso yo veo que sí que es una preocupación más del colectivo, ¿no? De los hombres que practican sexo con otros hombres. Entonces, oye, déjame. Vale, yo quería hacer una cosa. A ver si me ayudáis un poquito. Es solo levantar la mano. ¿Cuántos de aquí habéis recibido una charla sobre ETS, ITS, VIH o educación sexual? ¿Cuántas habéis tenido? Que digáis así en alto. Una mierda, pero es que lo que yo digo por el... ¿Os acordáis? ¿La habéis tenido? Sí, pero ¿os acordáis de lo que decían? Es que es más importante decir, ¿os acordáis de lo que estaban diciendo? No hay... Porque 50 minutos de 360 que hay al año, pues ya ves tú de lo que te acuerdas, 50 minutos de 360 horas, ¿te acuerdas? Es cero. Pues el plano, y cómo venía con el plano y con el condón, de gracia y todo, pero vamos, o sea, la realidad, en serio, la realidad es que no hay educación sexual, educación básicamente sexual en las mi aulas. charla de eso fue de cómo hacerse una paja y que no te sientas mal. O sea, que es que no me explicaban ni que era la gonorrea, la clamidia, el virus del papiloma humano, que todo el mundo lo puede tener solo con el contacto, ni lo que es el VIH, ni nada de eso. Por eso que yo denuncio de que no hay información. O sea, que Santiago está diciendo de que no le llevan a los colegios para decir esto es el VIH, esto es lo que hace, esto es la gonorrea, esto es lo que hace, poneos preservativos, poneos precaución, porque tú vas al colegio y no tienes ni idea de lo que es eso. Por eso es una forma de hacer esto documental y que si quieren ponerlo en los colegios, que lo pongan y que sepan qué es el VIH. NDMA, Eso sí que lo saben seguro. Eso seguro que lo saben. De todas maneras, cuando vas a un instituto a dar una charla es un desastre. A mí, chiquillo, no sé si esto lo digo en el documental, ¿lo digo? ¿Lo he dicho? Sí, bueno, las mujeres, bueno, pues entonces no lo he salido con el documental. Este señor nos quiere decir unas palabras. Yo era un poco de todo, pero vamos a ver, empezando que la ITS es la enfermedad que más está estigmatizada, es el VIH. Encontrar una pastilla o una prevención, yo creo que es positivo. Creo que es positivo porque, como bien ha dicho la compañera, generalmente muchas veces cuando vamos a echar un polvo se nos olvida el preservativo. Y nos olvidamos, no solamente, no tenemos peligro con el VIH, tenemos peligro con el resto de enfermedades de ITS. Entonces, si en un momento determinado, como he dicho aquí, vas a más palomas y te tomas la fe, por lo menos estás evitando parte o una parte de todas las enfermedades de ITS, que yo creo que es bastante. Y además creo que es la más estigmatizada y la que más está teniendo, o la que más ha tenido rechazo y sigue teniendo rechazo dentro del propio colectivo y fuera más todavía. Yo lo único insistir es que es una parte más de la prevención, nada más. Porque el mismo problema lo tienes con la hepatitis B. La hepatitis B es una infección de transmisión sexual también que no te vas a curar, o sea, se va a quedar cronificado. También tiene sus riesgos, ¿no? Entonces, cuando desde el punto de vista médico muchas veces decimos, oye, que alguien está tomando la medicación y está indetectable y aún así recomendamos el uso del preservativo, no es por el tema del VIH del contagio, es porque esa persona también se tiene que proteger frente a otras infecciones. Ese es un concepto también yo creo que es importante. Y por terminar esa, bueno, o por terminar lo que quiera seguir, pero diría que el diagnóstico tardío, por ejemplo, no es solamente un problema del VIH, que en todas las ITS, hasta luego. Pero ven aquí, abuela.
Mira, en el año 87, en el año 86, yo tenía un hijo de 20 años, de 22. Entonces, que se marchó a las larvas y vino enfermo. Y lo llevé al hospital. Claro, me lo cogieron al hospital porque yo trabajaba. Le sacaron el SIDA. Mi hijo no vivió, pero no nos dejó vivir. Porque todo el mundo nos despreciaba. Porque mi hijo tenía el SIDA. Y mi hijo estaba en casa. Y he tenido precaución de las cosas de mi hijo. Pero yo, entonces es que nos tiraron como un trapo. Todo el mundo. Porque yo tenía un hijo así. Y no digo más que, bueno, un tiempo. Y en el año 91 murió. Con 27 años. Y aún así, muchos años hemos estado, que nos tiraban por el suelo pensando que mis otros dos hijos y la madre y la hija nos iban a salir igual. Y yo les dije, siempre lo he dicho, un árbol tiene muchas ramas, pero la más delicada es la que cae. Y no porque no le daríamos consejos, pero si tiraba, le tiró a la roba, claro está. Y de eso le vino el HRS, o sea, el SIDA. Entonces ya no te quería nadie en el hospital, estaba como aquel que pasa un médico y pasa con careta. Hoy no. A mí que no me digan que desprecian a la gente que tenga el SIDA, no importa. Si lo tienes con cariño y los cuidas en casa. Dicho lo cual, que es muy importante, como nos recordaba la compañera, que es muy importante recordar también las otras infecciones de transmisión sexual, enfermedades de transmisión sexual, como puede ser la hepatitis C, que tenemos ahí una mesa con información sobre el VIH-Sida y también sobre la hepatitis C, también sobre prevención de infecciones de transmisión sexual, gonorrea, sífilis y eso. Y luego pues un poco como el anuncio, ¿no? Que puede ser muy guapo y que majo y bien inteligente, pero luego tiene sífilis, ¿sabes? O sea, que tengamos siempre cabeza, precaución y que por muchas, estos son aportaciones personales, ¿no? Que por muchas cosas que se inventen, siempre mejor la prevención, que es la mejor cura, y eso parece un remedio de la abuela, pero no, es que es real. O sea, la mejor cura es una buena prevención. Tenemos también el condones femeninos para las lesbianas que se quieren comer todo, para que os comáis todos con toda la precaución del mundo, y también para todos los maricones heterosexuales y heterasexuales que quieran condones lubricantes, no sé si quedan, pero vamos, que si no, nos pedís y hacemos un paquete para que todo el mundo tenga relaciones seguras. Y seguimos con alguna pregunta que hay por ahí. ¿Hay alguna pregunta o alguna cosa que queráis comentar sobre el documental, que queréis preguntarles a esta gente que es tan inteligente? Pasa que estás ahí, termino, Sí, pero vais a hacer las dos preguntas y luego que respondan a las dos, porque dan las preguntas con inteligencia. Es un gran estudio. Yo, más que nada, igual siendo un poco de la temática y tal, quería preguntar sobre el tema del tratamiento posterior a la contracción de enfermedad y cómo, qué farmacéuticas son funciona la distribución farmacéutica y la producción del tratamiento a posteriori. Y sobre todo con respecto a países del mundo y depende del nivel social de cada país. Y ahí yo recordando después de que no tengo carrera, ¿no? Perdona que diga esto, solamente 13 millones de personas en el mundo que tienen VIH tienen acceso al tratamiento. Y tengo que decir esto, cojo el dato que ha dicho ella, porque... Respondiendo a esta pregunta... Cojo el dato que ha dicho ella, porque, bueno, a raíz del documental hicimos página en Instagram, en Facebook, si queréis seguirla, dar me gusta, lo que queréis compartir.
me comunican muchas personas de Venezuela de que están muriendo de SIDA porque no tienen medicamentos para tratamiento para tratar el VIH, porque no hay dinero en ese país y se mueren de SIDA. O sea, ya lo económico. No se mueren de SIDA, pero allí sí porque no tienen acceso a tratamiento de ninguna manera. Del tratamiento antirretroviral. Porque prácticamente en la historia de la medicina nada ha evolucionado tan rápido como ha sido la terapia frente a la infección por VIH. El año 87, como comenta Santi, es el primer. Es que justo lo estoy mirando al que ha hecho la pregunta, nada, que es por hablar de la esto. Sí, no, tranquilo. Entonces, el año 87 es el primer fármaco. Un fármaco que en inicio no estaba diseñado para el VIH, pero que se demostró que beneficia. A partir de ahí hay una gran revolución de tratamientos. Año 96 marca lo antes y después. La aparición de una nueva familia de fármacos antirretrovirales. Y en el momento actual se conoce sobradamente bien la estructura, el funcionamiento, la replicación del virus y se han establecido diferentes dianas para atacar el ataque. De tal forma que uno de los problemas que teníamos era no disponer de medicación, ahora tenemos un arsenal terapéutico inmenso para lograr el perfecto control de la infección. El perfecto control de la infección exige que la persona que tiene infección tome tratamiento. Porque si no toma el tratamiento, esto que parece tan sencillo, que se ha llegado a simplificar con una única pastilla al día, cosa que al inicio de la epidemia a veces eran 20 o muchas más pastillas, alguna había que tomar con Coca-Cola porque tenía unos sabores horrorosos, efectos secundarios horrorosos, eso se ha simplificado a un solo comprimido. Aún así la adherencia no es la óptima. Yo creo que en el día a día muchas personas se tienen que tomar antibiótico una semana, muchos de nosotros nos olvidamos de tomar alguna toma. Algo que es de por vida es un problema. Esto está haciendo que en el momento actual también se esté revolucionando la forma de administrar estos fármacos. Una de las vías parece que puede ser la intramuscular, lo que es la inyección, pinchazo en el culo, una vez cada 2 meses. Que sepáis que se están desarrollando cantidad de opciones que pasan por casi ciencia ficción, de nanotecnología, nanoformulación, elastómeros, liberaciones retardadas para tiempo muy prolongado. Se están estudiando parches cutáneos, parecido a lo que puede ser para dejar el tabaco o como métodos anticonceptivos. O sea que aquí viene una revolución también muy importante. A día de hoy hay que tomar el tratamiento y esto es fundamental. Hace 10 años antes de que saliera la curación del virus de hepatitis C, en un congreso mundial se preguntó de cuántas personas pensaban que alguna vez el virus de hepatitis C se iba a curar. En especialistas que eran de la materia fue mínimo el porcentaje de personas que pensaron que esto podía llegar. 10 años después tenemos opciones para curar a prácticamente el 100% de las personas con hepatitis C. Por eso, una de las cosas que es muy importante para nosotros también es transmitir el optimismo realista también de que se va a encontrar un tratamiento y una curación, pero que hay que llevar una buena circunstancia y una buena situación, porque yo creo que la adherencia a día de hoy es fundamental. Y respecto a lo que hacen las farmacéuticas, bueno, antes lo estamos hablando, ¿no? Yo creo que el papel suyo es muy importante y en los últimos años han cambiado también un poco la forma de enfocar la enfermedad. Ha habido unos momentos que iban más dirigidos hacia los clínicos para conocer manejos, tema de enfermedades cardiovasculares, cánceres y demás, y ahora yo creo que ellos también están reconociendo, lo mismo que los clínicos, que hay aspectos que son muy importantes en la persona con infección. Uno de ellos es el tema del envejecimiento, pero hay otros aspectos que son importantes, como es el tema de la soledad. Ese tema hay que abordarlo también y yo creo que eso va a necesitar de trabajar en equipo con trabajadores sociales, con mucha gente, y eso es lo que estamos muchos de ellos a día de hoy trabajando. O sea que esto no es una historia que con haber llegado a los tratamientos que logran eficacias por encima del 90% esto se acabó. Aquí esta historia todavía va a continuar y yo creo que para bien. Yo puedo contar que a las personas mayores con VIH no se les acepta en las residencias de mayores, tanto en las públicas como en las privadas. Y, sí, bueno, y actualmente ni la policía municipal, ni la policía nacional, ni los bomberos pueden tener lo que dijo. No, lo de Santiago, el otro día me llamó Santiago Moreno, el médico que sale en el documental, para preguntarme si yo conocía algún recurso, porque un paciente suyo de 85 años lo habían llevado a una residencia y al día siguiente lo echaron, lo que son los pacientes en la calle.
lo que ha hecho tu fundación ahora mismo? Bueno, la fundación en la que yo trabajo, estamos montando una residencia para mayores y bueno, y una de las cosas que ponen los estatutos de la fundación es que vamos a aceptar a gente mayor con VIH en la... De por sí tenemos pisos compartidos que ya hay viviendo gente con VIH allí sin ningún problema. Y bueno, tenemos un programa de atención para gente con VIH que, bueno, los mayores somos una población vulnerable. Como hablaste un poco a nivel mundial, creo que has dicho, y has mencionado también lo de Venezuela, aparte de trabajar en COGA, también trabajo con personas solicitantes de asilo y que por si llegan casos de personas que vienen de países donde no consiguen acceder al tratamiento, como puede ser Venezuela, que se conozca que eso puede ser un motivo de solicitud de protección internacional y existen mecanismos para conseguir acceder al tratamiento aquí y demás. Incluso la persona podría quedarse aquí legalmente haciendo una serie de trámites que no voy a explicar ahora, pero bueno, que existe esa posibilidad y que se tiene que conocer también, porque mucha gente la desconoce y ahora mismo, desde que se hizo la reforma legal a nivel sanitario, pues la verdad que se complicó mucho el acceso a personas que venían de otros países y que no tenían permiso de residencia. Entonces todo eso hay vías para canalizarlo, que eso se conozca, que se puede conseguir y que la persona pueda tener acceso al tratamiento y no solo eso, sino además una residencia aquí. Mi pregunta va sobre todo un poco hacia el doctor, pero es respecto a las campañas que ha habido de VIH, en realidad no existe, no hay ni de ETS ni de nada, y un poco sobre también la educación sexual, que era en el instituto. Yo solo tuve en mi instituto una clase de educación sexual, muy penosa, y respecto de las campañas, quiero preguntarle, de la educación como también, si cree que las que ha habido son adecuadas, porque yo personalmente muchas veces las encuentro que son, en primer lugar, heterocéntricas, solo se encargan de las relaciones sexuales y lo demás, bueno, le tienes tú que adaptar a lo tuyo, o como veas. Y también veo que son a veces muy poco informativas, o sea, son de ponte el condón, ya está. No te explicamos por qué, ni bien por qué, ni cómo funciona, ni qué te puede pasar, ni como que a veces ponte el condón, ya está. Esa solución. Poco te voy a poder contestar. Si son necesarias, sí. Yo creo que sí. Son campañas institucionales. Entonces, visto en perspectiva, las campañas que hubo, ya has visto, me parecían que fue un derroche de ingenio y de saber expresar las cosas muy brevemente y para bien, ¿no? Era un momento realmente muy duro, ¿no? En el momento actual esas campañas han desaparecido, incluso las campañas de distancia preservativa. Respecto a lo que es la educación en los colegios, totalmente de acuerdo y se ha hablado hoy, ¿no? Es necesario, incluso en la universidad no está llegando a información y no te puede llegar alguien con 16 años pensando que lo que ya tienes en otros medios de mosquito, ¿no? Entonces, esos conceptos yo creo que a día de hoy sí que son necesarios porque no deja de ser una cultura básica y una educación respecto de un tema, ¿no? Entonces, salud pública engloba muchas facetas y esa es una de ellas. Pero totalmente de acuerdo con lo que comentas. ¿Alguna pregunta más? Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Enrique. Tú tuviste una tatuada de pequeño, ¿no? Jerry. Por favor, que entre Jerry. Es que porque está todo en serio. Ay, mira, yo tenía una pregunta que difícilmente he solucionado. Respecto a contraer el VIH, se suele hablar que hay que ponerse el condón antes de follar. Pero es verdad. Y muchas veces pues tampoco se dice nada, por ejemplo, en el sexo oral. Entonces, no sé si existe el mismo riesgo en el sexo vaginal, anal que en el oral, porque yo he llegado a leer que la saliva mata el virus. Entonces, no sé hasta qué punto puede ser verdad o no. Pues si tienes llagas en la boca, cariño, pues ponle condón. Y otra pregunta, esto también para el doctor. No entiendo mucho de medicamentos, ¿vale? Pero hasta qué punto, si los tratamientos para el VIH, tanto pre como post, y el tratamiento en general,
se están subvencionadas por el sistema público de salud. Para los inmigrantes, que sepáis que no, a petición de ciudadanos. Bueno, todos los tratamientos están financiados, ¿eh? O sea, lo que es el tratamiento territorial no hay que pagar nada. Es dispensación de medicación intrahospitalaria, una medicación que periódicamente se va facilitando, no lo puedes coger en la calle, es medicación de hospital, siempre se coge y esto es gratuito, ¿eh? No hay ningún tema que haya que abonar ni financiar nada de esto. Respecto al riesgo de contraer la infección, hay ciertas circunstancias que tienen más riesgo, por ejemplo lo que podría ser la penetración anal sin preservativo, va a tener más riesgo que todo esto, pero nunca puedes llegar a decir que el sexo oral, si hay lesiones y demás, el riesgo es cero. El VIH, como ya habéis visto en el vídeo, por la saliva no se contagia, ¿eh? Pero si hay una lesión sangrante, puede ser otra circunstancia. Perdona, y la que existe fácil, tampoco me vas a poner a chupar una joya si tienes toda la boca llena. Pero bueno, básicamente, como ya habéis visto, la saliva no es una vía de transmisión. Ahora las